actividades. Bien, ¿dudas? ¿Todo tranquilo, muchachos? ¿Necesitamos aclarar alguna cosa en este punto o no? Sí, profe, ¿Qué? con respecto al costo marginal, Mm. no entendí por qué si el precio baja, la producción baja. Mem. Ya, te lo explicamos de nuevo. ¿Qué es lo que mira, fíjate lo que te estoy diciendo. Mira, el costo, ¿no es cierto?, de producción, ¿no es cierto?, es creciente, ¿ok? Si tú estás maximizando beneficios, ¿no es cierto?, a ti, y el precio baja, ¿no es cierto?, el costo de producir estas unidades adicionales no te conviene. Al revés, si el precio baja, ¿no es cierto?, tú vas a estar produciendo en el margen más caro de lo que estás vendiendo. Si quieres, volvamos a la planilla de cálculo. Aquí el ejemplo numérico, ¿no es cierto?, no es muy bueno, digamos, pero te vaya a poder fijar en un detallito, ¿ok? En un detalle, ¿no es cierto?, que puede ser interesante. Mira, a ver, pensemos, ¿no es cierto?, calculemos por un minuto, ¿no es cierto? Aquí tenemos los datos, los mismos datos que teníamos recién. Se está viendo la planilla de cálculo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ujú. Ya, Sí, pongamos acá el costo. Acá el costo, ¿no es cierto?, el costo de producción. El costo de producción para cada unidad. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a multiplicar, ¿no es cierto?, la cantidad de trabajadores por el salario. ¿No es así? Sencillo. Entonces, esto va a ser igual, ¿no es cierto?, a, de nuevo, la planilla de cálculo funcionando como el ajo, por esto que está acá, por el salario. ¿Sí? Le vamos a poner signo pesos a esto, para que no se mueva. Ya está. Entonces, copiamos eso. Y aquí tenemos el costo de producción. ¿Te tinca? Ahora eso lo sí. tengo medido en unidad, en plata. ¿Ok? Y ahora calculemos, ¿no es cierto?, algo así como el costo promedio. ¿No es cierto? Vamos a calcular en realidad, ¿no es cierto?, el costo promedio de cada tramo de producción, de cada aporte marginal. ¿Qué significa eso? Aquí tenemos la producción marginal, ¿no es así? Y aquí tengo el costo total. Vamos a ir calculando, ¿no es cierto?, cuánto nos cuesta, ¿no es cierto?, entonces la producción marginal, ¿no es cierto?, en plata ahora. ¿Se tinca? O sea, lo que vamos a hacer acá, ¿no es cierto?, es decir, mira, bueno, está acá, ¿cuánta plata cuesta, ¿no es cierto?, cada una de esas unidades? ¿Sí? ¿Sí? Produzco 20 cajas, ¿no es cierto?, y me cuesta 10. ¿Cuánto me cuesta cada uno en total de eso? Dividido por costo, me cuesta cada una, me cuesta 2, ¿no es cierto? Eso es igual, ¿no es cierto?, a esto, partido por esto que está acá. ¿Sí? Fenómeno. Copiamos esto para abajo. Miren lo que va pasando. Se va achicando brígido. ¿Eh? Eh, ya, a ver, entonces, y eso mismo, ¿no es cierto?, es lo que estamos diciendo acá, ¿ok? Eh, qué idiota. Ah, ya no, está bien, está bien, está bien. No sé si se entiende la cosa ahí, ¿ok? Um, mira, es que lo tengo al revés en realidad, ¿ya? O sea, no sé si se entendió lo que quise hacer. Estoy tratando de calcular un costo promedio de la producción en el margen, ¿ok? O sea, en realidad esta cuestión debería, para que hubiera quedado claro, ¿no es cierto?, debería haber sido de esta otra manera. Debería ser igual a esto, partido por
Eso. Ahí está. Eso yo creo que está más claro con lo que estoy tratando de decir. ¿Cachai? Sí, ahora sí. Le había dado la curva para el otro lado. No, si era lo mismo, si el punto está, ¿no es cierto?, en que calculé, lo calculé, ¿no es cierto?, como, no como costo promedio, sino que como producción por unidad de plata. ¿Cachai? Como producción por unidad de plata, pero lo que me interesaba mostrar era el costo promedio. Pero el costo promedio en el margen, por la unidad de producción en el margen. Esto se parece a una curva de costos marginales, esto es parecido a una función de costo marginal. Marginal, digamos, entre paréntesis. De nuevo, ¿no es cierto?, estamos con el problema, ¿no es cierto?, de los, ¿cómo se llama esto?, de las unidades discretas. ¿Okay? Aquí yo no estoy mostrando lo que me cuesta producir la siguiente caja, sino que por tramos, ¿te das cuenta? Y por tramos que son diferentes. Claro, porque la producción marginal es distinta. Pero fíjate, ¿no es cierto?, que aquí tenemos claro, ¿no es cierto?, lo que nos ocurre. ¿Ok? En la medida que yo voy aumentando la producción, ¿no es cierto?, el costo por unidad de producto en volúmenes más altos, ¿no es cierto?, es cada vez más alto. ¿Te das cuenta? Las primeras 20 unidades me cuestan 0,5 cada una. Las segundas 10 unidades me cuestan 2. Las segundas 5 unidades me cuestan 6. Las segundas 2 unidades me cuestan 20. ¿Te das cuenta? Esa es la lógica de lo que estamos diciendo. Cuidado con esto, ¿no es cierto? Porque aquí típicamente me van a decir, oye, pero que significa que mientras yo más vendo, más caro me sale. Claro, eso es lo que estamos diciendo. Esto es súper importante, chanchitos. A ver, esto es súper importante en agricultura. ¿Okay? Por eso es que yo me doy vuelta, ¿no es cierto?, a este asunto para que lo veamos. Piensen de la siguiente manera. A esta altura del partido, no, somos octubre ya, pero por ahí por julio, ¿no es cierto? Los tomates de Arica, ¿no es cierto?, llegan hasta Punta Arenas. ¿Sabían ustedes eso, no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Todos sabían que los tomates de Arica llegan hasta Punta Arenas por ahí por julio. A mediados de julio, ¿no es cierto?, llegan los tomates de Arica hasta Punta Arenas, mierda, ¿no hay cosa? Punta Arenas. ¿Sabían qué distancia está Punta Arenas? Lejito. Lejito, 4.800 kilómetros de distancia. 4.800 kilómetros de distancia, chanchitos. Y gran parte de esas distancias, ¿no es cierto?, no se pueden hacer en camión. De hecho, gran parte de la producción de tomates de Arica, ¿no es cierto?, se va en avión hasta Punta Arenas. ¿Qué tal? Pero eso ocurre solamente durante julio. ¿Por qué? La pregunta del millón es ¿por qué? La respuesta del millón, chanchitos, es que ocurre, ¿no es cierto?, que por esos tiempos, ¿no es cierto?, el kilo de tomate en Punta Arenas tiene el buen gusto de costar alrededor de 5 lucas. Y claro, 5 lucas el kilo, te los lleváis en brazos, ¿o no? Caro. ¿Qué es lo que ocurre de ahí para adelante? Bueno, por ahí, por ya a esta altura del partido, ¿no es cierto? Ya el kilo de tomate, ¿no es cierto?, en Punta Arenas está alrededor de 2 lucas en el resto de la zona central, ¿ok? Como a 2 lucas no más. Bueno, obviamente a esta altura del partido, ¿no es cierto?, no conviene llevar los tomates desde Puerto Montt para el sur. Los tomates de Arica llegan solo hasta Puerto Montt. El costo marginal de llegar con los tomates hasta Punta Arenas no se justifica porque el precio no alcanza, ¿no es cierto?, a cubrir los costos marginales de producción. ¿Se dan cuenta? Por ahí por enero, ¿no es cierto?, el precio del kilo de tomate, ¿no es cierto?, ya todo el resto del país entró en producción, es decir, que el precio de mercado llega, no sé, pues a 50 pesos, 100 pesos el kilo de tomate. Fíjate que en esa época, ¿no es cierto?, ni siquiera vale la pena bajar los tomates desde el valle, desde los valles hasta Arica. Gran parte de la producción se pierde, la botan. El tipo que tiene tomates plantados, tiene tomates en la mata todavía, en enero, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer con ellos es botarlos. Porque ni siquiera le conviene sacarlos de la planta para llevarlos hasta el agro. Esa es la lógica del costo marginal, chanchitos.
¿Está claro? En la medida que yo quiero aumentar la producción, ¿no es cierto? Eso significa que tengo que aumentar los costos. Esto está, reitero, esto es un análisis de corto plazo. ¿Ok? Esto es un análisis de corto plazo y vamos a ver las diferencias después, ¿no es cierto? Mientras tú tengáis, qué sé yo, la cantidad de hectáreas que tengáis plantadas, ¿no es cierto? La producción que tengas, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, ¿no es cierto? Producir más te cuesta más. En el largo plazo, quizás no. Eso lo vamos a ver. Vamos a ver las estructuras de costo de largo plazo. Pero en el corto plazo, ¿no es cierto? Si tú quieres producir más, te cuesta más caro. Y te cuesta más caro a tasa creciente, por aquellos los rendimientos marginales decrecientes. ¿Se dan cuenta? Si quieren, pensémoslo no con un producto de agrícola, ¿no es cierto? Que sé yo, porque ahí a lo mejor ustedes los enredan, no sé. Pero que sé yo, piénsenlo, ¿no es cierto? Con cualquier otra cosa, ¿no? Que sé yo, no sé, pues, con la cafetería de la universidad, ¿ok? Existe cualquier lecero. ¿Se acuerdan que en la universidad hay cafetería, ¿no es cierto? Bueno, la cafetería de la universidad, ¿no es cierto? Ustedes si van para allá, ¿no es cierto? Que sé yo, le compran un sándwich, ¿no es cierto? Que sé yo, bueno, le costará una luca el sándwich, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Y si van, qué sé yo, 30 tipos al mismo tiempo, en una vez se la dije al casino, les dicen, no, no tengo, no puedo vender 30 sándwiches al mismo tiempo. Y tú ahí le decís, ya, pero ¿y si yo le pago el doble? La vieja sí lo va a hacer probablemente. A ver, y ahora van de la misma señora del kiosco de la universidad. Le dicen, ¿sabe qué? Mañana tengo un evento, ¿no es cierto? Vienen 200 compañeros de facultades de agronomía de todo Chile. ¿A cuánto me deja el sándwich? ¿Cuándo es? Mañana. ¿Qué creen? ¿Se los va a vender más barato o se los va a vender más caro que lo está vendiendo en ese momento? Más caro. Más caro. ¿No es cierto? Porque no puede producir mucho, ¿no es cierto? Mucho más de un día para otro. Si ustedes realizan que sea con un mes de anticipación, ¿no es cierto? Claro, probablemente ya va a poder hacer adaptaciones y cosas, ¿no es cierto? Que le permitan, ¿no es cierto?, cambiar la escala de producción, que la escala de producción, 30 días en el caso del casino de la universidad, ¿no es cierto?, es largo plazo. Pero en el corto plazo, de aquí para mañana, ¿no es cierto?, les va a cobrar más caro. Porque le va a costar mucho más hacer ese trabajo con la infraestructura que tiene. ¿Se dan cuenta? Esto es lo mismo que estamos diciendo en este caso. ¿Y por qué especialmente importante en la agricultura? Porque ustedes, ¿no es cierto?, la agricultura tiene un largo plazo que es por lo menos un año. ¿Se dan cuenta? La producción agrícola, ¿no es cierto?, tiene temporada, ¿no es así? Eso significa, ¿no es cierto?, que si llegado julio, la cantidad de tomate que hay es la que hay, y punto. No se pueden inventar más tomates. En todo Chile vale las mismas 5 lucas el kilo de tomates, probablemente es el del partido. En Punta Arenas puede costar más caro, qué sé yo, por otra cosa. Pero lo que ocurre en julio, ¿no es cierto?, es que la única zona que está produciendo tomates en Chile es Arica. Por lo tanto, el único tomate que hay es el de Arica. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Yo encontraba muy gracioso. Pero hace unos días atrás, ¿no es cierto?, estaban entrevistando, no, ya hace buen rato atrás, ¿no es cierto?, pero puede haber sido mediados de agosto, hace como un mes atrás. Se habían encendido las alarmas porque había inflación. Estaban aumentando los precios de los productos agrícolas, entre otras cosas. Y entrevistaban gente, ¿no es cierto?, en la Feria de los Valladores en Santiago, en La Vega, qué sé yo, qué, ¿no es cierto? Y casi todos dijeron lo mismo. No, lo que pasa es que Arica está produciendo poco. ¿Qué tal? Claro, en esa época, ¿no es cierto?, la única producción de tomates que hay en todo Chile es la de Arica. ¿Ok? Y por lo tanto el tomate que hay se vende, se tiene que rifar prácticamente, se remata a precio al mejor postor. Llega a costar 5 Se lucas subasta. en Punta Arenas. ¿Ok? ¿Alguien alega algo, Cristian? No, 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 decía que se subasta el tomate. ¿Ah? Decía que se subasta el tomate. Claro, bueno, todos los sistemas ¿cómo se llama?, de distribución en todas partes, igual que el agro de acá, ¿no es cierto?, son sistemas de subasta. ¿Ok? O sea, tú llegáis con el camión, ¿no es cierto?, ahí a La Vega, a Los Valladores, a lo que sea, ¿no es cierto?, y ahí te pones a las tempranitas en la mañana, ¿no es cierto?, camión de tomate, ¿no es cierto?, ¿a cuánto? ¿Ok? Y remate. ¿Ok? Mm.
Lo que les quiero decir con este muchacho es este asunto, ¿ok? Esto es súper importante, ¿ok? O sea, porque de hecho estos ceteris paribus, un montón de condiciones aparte, ¿no es cierto? De hecho, acabamos de dar algún parámetro, ¿no es cierto?, que es importante. Estamos reiterando la cuestión del plazo, ¿ok? Y reiterando de nuevo la importancia de los plazos según la industria, ¿ok? Para la señora que vende sándwich en la cafetería de la universidad, ¿no es cierto?, el largo plazo es un mes. En un mes puede hacer cualquier cosa. ¿Te das cuenta? Para ella el corto plazo, ¿no es cierto?, es de un día para otro. Para un agricultor, ¿no es cierto?, el corto plazo es un año. En un año no puede hacer nada más que lo que ya hizo. El largo plazo para el agricultor son 5 o 10 años, lo que sea. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, para el agricultor, esto ocurre. Aumentar la producción tiene costos marginales crecientes, a tasa creciente además. ¿Estamos, Chancho? ¿Se entendió bien la respuesta a la pregunta que se estaba haciendo? Sí, profe. Sí, ya había entendido, sí, tampoco no sé. Bien, a ver. Eh, aquí, ¿no es cierto?, hay varias cosas, ¿no es cierto?, que son importantes de tener claro, ¿ok? Aquí, ¿no es cierto?, hay una obvia, ¿no es cierto?, cosa, ¿no es cierto?, en el sentido de que, ¿cómo se llama?, de que además aquí aparece otro equilibrio. Fíjate que aquí podemos integrar, ¿no es cierto?, el análisis con lo que estábamos diciendo antes. El precio es 2. ¿Hasta cuánto se va a producir? Hasta aquí. Producir 3, ¿no es cierto? Producir con 3 trabajadores, ¿no es cierto?, significa que yo voy a producir, ¿no es cierto?, 35 cajas. ¿Ok? No me conviene producir 35 cajas, yo voy a producir hasta 30 cajas. Y eso afortunadamente calza con esto. Pero no es necesariamente así. ¿Ok? Son mercados independientes. ¿Ok? Lo que estamos diciendo con esto es que los mercados son independientes. ¿Ok? Lo que aquí interesa, ¿no es cierto, chanchitos? Es que, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, es la situación de un productor que tiene una situación específica. Esto no necesariamente es así. Yo no voy a producir necesariamente 30 cajas o 35. Eso depende, ¿no es cierto?, de otros factores más. Algunos productores van a producir 30, otros van a producir 35, van a depender del tamaño del predio, ¿no es cierto?, y una serie de otras variables más. Esta es la situación de una sola empresa, de un solo productor. ¿Ok? Este productor, a un precio de 2, ¿no es cierto?, a un precio de 2, va a producir 30 unidades, ¿no es cierto?, y va a contratar 2 trabajadores, que tienen un salario de 10. Es el mismo problema que tiene dos lados, si se quiere, como las caras de una moneda. Por una parte, ¿no es cierto?, tengo la demanda por factores, ¿no es cierto?, que se relaciona con con la contratación a través de la función de producción. Y por otro lado tengo la oferta de producto, ¿no es cierto?, que se relaciona con la producción, con la función de producción de nuevo. ¿Ok? Esto puede resultar un poquito chocante, chanchitos, porque de nuevo, si yo bajo el precio, por ejemplo, del producto, ¿no es cierto?, de nuevo va a ocurrir lo mismo, lo que observábamos antes. Si yo bajo el precio, ¿no es cierto?, es lo mismo que subir el salario. Voy a producir menos y voy a contratar menos trabajadores. Voy a vender menos producción, voy a producir menos, por acá, por ejemplo, y voy a contratar cada vez menos trabajadores al mismo tiempo, las dos cosas. Si el salario sube, es lo mismo que si baja el precio, y viceversa. ¿Queda claro este punto, chanchitos? Este es un tema súper importante, ¿no es cierto? Y de hecho, desde el punto de vista político, ¿no es cierto?, es un temazo, es un cacho. No tengo tan claro, ¿no es cierto?, que sea muy útil a esta altura del partido, ¿no es cierto?, porque aquí hay temas medio políticos, que si yo, algunos de ustedes van a decir, no, pero que los trabajadores ganan un moco partido por la mitad. Ya, de acuerdo, ¿no es cierto? Sí, estoy completamente de acuerdo, y de hecho esto no es necesariamente así, ya lo vamos a ver en un par de minutos más. Pero sí, ¿no es cierto?, esto en el corto plazo funciona. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta a esta altura del partido? No, por ahora. Todo tranquilo, dejamos de compartir esta cuestión y volvemos a nuestras pantallitas. Olor a quemado de aquí. Algo están haciendo quemas para variar. Ya está.
Volvemos a la pantalla. Ok, bien. Este no es un curso micro, ¿no es cierto? Hay muchísimos temas más y detalles que hay que ver, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los cambios técnicos, qué sé yo, un montón de cosas más, ¿no es cierto? Los vamos a ver en una forma un poquito más light en un rato más, ¿no es cierto? Por ahora, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es que vamos a simplemente borrar esto y vamos a pasar al tema de largo plazo, ¿ok? Este análisis, chanchitos, es un análisis de corto plazo, ¿ok? El análisis de largo plazo, ¿no es cierto?, es un poco distinto, ¿ok? En principio, ¿no es cierto?, en el largo plazo, ya lo teníamos claro de que se trataba el análisis de largo plazo. Dijimos, en el largo plazo lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que todos los factores productivos son móviles. ¿Qué significa eso? Que si tú, ¿no es cierto?, que si yo, por ejemplo, que si yo quieres, no sé, duplicar la producción, ¿no es cierto?, no tienes que hacerlo necesariamente duplicando el número de trabajadores contratados. A lo mejor lo que puedes hacer, ¿no es cierto?, es comprar otro campo más. Comprar más hectáreas de tierra, por ejemplo, ¿ok? Si tú quieres ampliar la producción de un packing, por ejemplo, ¿no es cierto?, a lo mejor no necesitas estar contratando trabajadores y hacerlos trabajar a doble turno y qué sé yo qué. A lo mejor lo que necesitas es ampliar simplemente el packing. O comprar más maquinaria, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, ¿ok? En el largo plazo todas esas cosas se pueden hacer, ¿ok? O puede ocurrir, ¿no es cierto?, que te diga, mire, fíjese que, qué sé yo, que los tomateros de Copiapó, ¿no es cierto?, se pusieron muy agresivos, están produciendo también en julio, el tomate está como muy malo, ¿no es cierto?, el precio del tomate durante los meses de producción, y que si yo quiero, me quiero salir del negocio, también puede ser, ¿ok? Pero también podía ser, en el largo plazo puede ocurrir, ¿no es cierto?, que tú decides simplemente abandonar el negocio, ¿ok? Y simplemente, ¿no es cierto?, lo que ocurre ahí en ese caso, ¿no es cierto?, es que tú vendes la tierra, ¿no es cierto?, que si yo, o la dedicas a otra cosa, ¿ok? O simplemente, ¿no es cierto?, la dedicas, ¿no es cierto?, que si yo, como a desarrollos inmobiliarios, ya, como está ocurriendo aquí en Arica, ¿ok? O te dedicas a proveedores de la semillera, ¿no es cierto?, cualquier otra cosa, te sales del negocio, eso lo puedes hacer también en el largo plazo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Una primera cuestión, ¿no es cierto?, que es súper importante, ¿no es cierto?, de tener en cuenta, es que en el largo plazo, ¿no es cierto?, nuestro análisis entonces significa que todos los factores productivos, todos los factores productivos, ups, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Todos los factores productivos, ¿no es cierto?, son móviles. Se pueden mover, se pueden modificar. ¿Ok? Eso significa, ¿no es cierto?, que tú puedes producir, ¿no es cierto?, con distintas combinaciones, ¿no es cierto?, de, digamos, ahora estamos trabajando con capital de trabajo. Tú puedes producir, ¿no es cierto?, con distintas combinaciones de capital y trabajo. Eso suena obvio, ¿no es así? O sea, qué sé yo, si tú pegas, ¿no es cierto?, qué sé yo, no sé, a ver, digamos un ejemplo doméstico. Si tú soy una fábrica de empanas, por ejemplo, tú puedes tener un montón de viejas guatonas, no sé qué sé yo, bulereando, qué sé yo, haciendo masa a mano, qué sé yo, con un horno de barro, ¿no es cierto?, qué sé yo, y quemando leña, ¿cierto? Cierto. Puedes tenerlo entera máquina, también. Puedes tener máquinas sobadoras, puedes tener fábricas, no sé qué sé yo, máquinas que corten el pino, qué sé yo, y hornos eléctricos automáticos, no sé qué sé yo qué. En un primer caso, necesitas un montón de viejas, ¿no es cierto?, para hacer una pega, y muy poco capital. Un horno de barro. En el segundo caso, ¿no es cierto?, probablemente vas a necesitar, qué sé yo, un par de personas y punto, ¿no es cierto?, y el resto lo hacen las máquinas. ¿Te das cuenta? Significa, ¿no es cierto?, que tú puedes realizar la producción que tú estimas conveniente, ¿no es cierto?, en distintas combinaciones de factores productivos. Eso más o menos obvio, ¿no es cierto?, además, en cualquier ejemplo que ustedes quieran. ¿Ok? Acá vamos a dar un ejemplo de decir, mira, que si tú quieres aumentar la producción de tu packing, ¿no es cierto?, una posibilidad, ¿no es cierto?, es contratar más viejos, ¿no es cierto?, hacerlos trabajar en triples turnos, y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, o ampliar el packing, listo. Instalar más máquinas, ¿no es cierto?, qué sé yo. ¿Ok? Si tú quieres, qué sé yo, producir, no sé, 200 toneladas de tomate por hectárea, ¿no es cierto?, puedes tecnificar la producción, ¿no es cierto?, o comprarte otra hectárea, ¿no? Está claro, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer entonces son muchas cosas.
¿Qué es lo que significa eso? Significa, ¿no es cierto? Y aquí lo vamos a explicar solamente, no vamos a meternos en cuestiones matemáticas, ¿no es cierto? Porque aquí los profes normalmente se entretienen en ponerle ejemplos, bueno, ejemplos que no sirven de mucho, ¿ok? ¿Qué significa eso? Si queremos, ¿no es cierto?, analizar esta cosa, ¿no es cierto?, desde un punto de vista un poquito más técnico, ¿no es cierto? De nuevo estamos con la maña de escribir con el... Mira, lo que significa eso, ¿no es cierto?, es lo siguiente, ¿ok? Significa, ¿no es cierto?, que yo puedo, ¿no es cierto?, graficar, si quiere, niveles de producción, ¿ok? Niveles de producción. Digamos que aquí tengo capital y aquí tengo trabajo, ¿ok? Pensemos por un minuto ahora, ¿no es cierto?, que yo tengo, no sé, niveles de producción, ¿no es cierto?, que me interesa producir, ¿ok? Por ejemplo, aquí tengo 100. Aquí tengo, no sé, 50. Aquí tengo 200, ¿ok? Esto que está acá, ¿no es cierto?, chanchitos, tienen que haberse las dicho en micro también, estas son las llamadas isocuantas. La isocuanta, ¿no es cierto?, la gracia que tiene, ¿no es cierto?, es que define un nivel de producto, ¿ok? En esta curva, ¿no es cierto?, en cualquier punto de esta curva, ¿no es cierto?, el nivel de producción es el mismo, ¿ok? 200 toneladas de tomate, ¿no es cierto?, lo que fuera, ¿ok? Y si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, yo la puedo hacer, ¿no es cierto?, esta producción, ¿no es cierto?, esta misma producción, yo la puedo hacer con distintos niveles de factores productivos, distintas cantidades de factores productivos, ¿ok? Ejemplo, ¿no es cierto?, yo podría decir, mira, yo puedo... ¿Qué es la pelotera? ¿Dónde está? Se me le perdió. Ahí está, ¿ok? Yo puedo, ¿no es cierto?, producir 200, ¿no es cierto?, por ejemplo con una combinación como esta, es decir, mira, con esta cantidad de trabajo y con esta cantidad de capital. Idiota. Esto es L0, ¿no es cierto?, y esto es K0. ¿Ok? O puedo producir la misma cantidad de producto, ¿no es cierto?, pero con otra combinación. Con menos trabajadores, digamos L1, y con K1. ¿Se dan cuenta? Esta combinación que está acá, ¿no es cierto?, es más capital intensiva que esta otra. Aquí yo estoy produciendo con más máquinas, ¿no es cierto?, que aquí. Aquí estoy produciendo con muchos trabajadores y pocas máquinas, y acá con muchas máquinas y pocos trabajadores. ¿Estamos claros? Idiota. Estoy apuntando con el lápiz, ¿no es cierto? Está más colgado que la ampolleta. Usemos el puntero este. En este punto, ¿no es cierto?, en ese punto, estoy trabajando con una combinación de trabajadores, con una cantidad grande de trabajadores y poco capital. Y acá, con pocos trabajadores y mucho capital. ¿Ok? La cantidad de producto en ambos casos, ¿no es cierto?, es la misma, 200 algo, 200 toneladas, lo que sea. ¿Ok? ¿De qué depende la cantidad de capital y de trabajo que yo utilice para esto? ¿Se acuerdan de esto? A ver, primera pregunta, ¿vieron esto en microeconomía o no? ¿Vieron las isocuantas en microeconomía o no? Profe, asuma que no vimos nada. Y si lo vimos, ya no nos acordamos. Ya, bueno, ya. La vida puede ser dura a veces. Bien, siendo así, ¿no es cierto? Entonces, viejos perros, digamos lo siguiente. Eh, una forma, ¿no es cierto?, de ver cuál es la combinación óptima, esto va a ser descriptivo solamente, porque no me interesa seguir en microeconomía, ¿no es cierto?, en cosas de ese estilo. Digamos, ¿no es cierto?, que supongan ustedes, ¿no es cierto?, que ustedes tienen un presupuesto determinado de producción. ¿Ok? En ese caso, ¿no es cierto?, ustedes van a poder contratar una determinada cantidad de trabajadores, por ejemplo, una cosa como esa. Esta cosa que está acá, ¿no es cierto?, esto que dibujé acá en verde, ¿no es cierto?, esto la vamos a llamar isocosto. La isocosto, ¿no es cierto?, es una función, ¿no es cierto?, que te permite definir cuáles son las posibilidades de contratación que tú tienes de factores productivos, ¿no es cierto?, a igual costo. O sea,
¿Qué significa eso? Significa que si yo quiero producir con puros trabajadores, ¿no es cierto? Este punto que está acá, este de ahí, ¿no es cierto? Va a ser igual, ¿no es cierto?, al presupuesto, digamos, al costo, partido por el salario. Y eso me define una cantidad máxima, ¿no es cierto?, de trabajadores, un L max, que yo puedo contratar con ese presupuesto. Acá, en este otro punto que está acá, ¿no es cierto?, lo que yo tengo, ¿no es cierto?, es el costo definido por la línea verde, ¿no es cierto?, partido por el R. Y por lo tanto, aquí tengo una cantidad máxima de capital. ¿Estamos claros? Ya, bueno, claro que está con el monito, ¿no es cierto? Fíjate lo que estamos diciendo acá. Significa, ¿no es cierto?, que yo puedo combinar, puedo elegir el nivel de producción, ¿no es cierto?, pero yo sé que tengo un presupuesto. O sea, si yo quiero producir, no sé, 100 toneladas, ¿no es cierto?, entonces significa que yo voy a tener un isocosto como esa, por ejemplo. ¿Ok? Que no se dibujó, no sé por qué. ¿Por qué no se...? Ahí está. ¿Estamos claros? Ahí apareció el isocosto que yo estaba tratando de dibujar. ¿Estamos claros? Gráficamente, ¿no es cierto?, significa que yo puedo elegir distintas combinaciones. ¿Ok? Vamos a pasar a una... Vamos a borrar todo esto, ¿no es cierto?, y vamos a explicar un poquito con un poquito más ordenado esta asunto. ¿Ok? Si tienen dudas, si no cachan algo, ¿no es cierto?, griten. Reitero, están cada día más tímidos, ¿no es cierto?, cada día más callados. Bueno, será que se echa de menos el ruido de las clases, ¿no? Lo que me interesa de este tema, ¿no es cierto, muchachos?, es que se entienda lo que este asunto, ¿no es cierto? Es decir, aquí aparece una relación que es muy importante, ¿no es cierto?, respecto a las combinaciones óptimas de producción, de uso de factores productivos. ¿Ok? Ojo con esto, ¿no es cierto? Muchas veces a ustedes se les dice, oye, pero, a ver, ya vamos a entrar en detalle, no sé, ¿no es cierto? Pero se les dice, mire, fíjese que en Chile la producción es poco tecnificada. Bueno, eso significa, una manera de decir eso, ¿no es cierto?, decir que lo que ocurre es que en Chile los trabajadores son muy baratos. ¿Ok? Ese es el problema. ¿Ok? Son demasiado baratos los trabajadores, entonces no vale la pena entonces meter un montón de maquinaria. ¿Es así? O sea, de hecho, de nuevo, ustedes lo han visto probablemente en los valles, ¿no es cierto? Que si yo, mucha gente ha dicho, mira, hay que tener una seleccionadora de aceitunas, de tomate, de lo que sea, ¿no es cierto? Pero si tenéis un montón de patas, ¿no es cierto?, que lo podéis contratar por 10 lucas al día y que te lo hagan a mano, ¿para qué? ¿Vais a meter una máquina? Bien, lo que acabo de decir es muy fuerte, ¿no es cierto? Y es muy duro, ¿no es cierto? Pero tiene sentido. Veamos de nuevo este grafiquito, ¿no es cierto?, con un poquito más de detalle, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿No es cierto? Estamos diciendo, mira, entonces, si yo tengo, ¿no es cierto?, que si yo, dos ejes con capital, ¿no? A ver, no me gusta eso. Digamos que acá tengo el trabajo, ¿ok? Y acá tengo el capital, ¿ok? Ahí tengo capital y ahí tengo trabajo, ¿ok? Y yo tengo, ¿no es cierto?, que si yo, una isocuanta como esta. De nuevo, estoy maximizando beneficios, ¿ok? De nuevo estoy maximizando beneficios, ¿no es cierto? Y por lo tanto, al menos lo que me va a interesar en este punto, ¿no es cierto?, es buscar la combinación de mínimo costo, ¿no es cierto?, que me alcance para producir este nivel de producto, ¿ok? Esto es, digamos, Q igual, no sé, cualquier cosa, 100, ¿ok? 100 unidades de producto, ¿ok? Una manera, ¿no es cierto?, de enfocar este asunto, ¿no es cierto?, de decir, bueno, eh, voy a producir los 100, ¿no es cierto?, al mínimo costo posible. Otra posibilidad, ¿no es cierto?, es decir, bueno, yo tengo un presupuesto, ¿no es cierto?, y me gustaría alcanzar la máxima producción posible con ese presupuesto de producción. Esas dos preguntas son en realidad la misma, bajo algunos supuestos simplificadores de las funciones de producción. ¿Ok? Eso es lo que da origen a lo que se conoce como las funciones inversas de producción. Son detalles muy técnicos, ¿no es cierto?, de economía, ¿no es cierto?, que no creo que tenga sentido verlos ahora.
lo que me interesa por ahora es que quede claro, ¿no es cierto?, que en ciertas condiciones convencionales, ¿no es cierto?, la pregunta de producir una determinada producción, una determinada cantidad de producto al mínimo costo, es lo mismo que producir el máximo de producción dado un costo. ¿Estamos claros? Es lo mismo. No estamos perdiendo generalidad por esa razón. ¿Ok? Bien, entonces, es una cuestión, ya, en fin, un detalle técnico que tiene sentido. Bien, vamos a ver ahora entonces, ¿no es cierto?, cómo se expresa este asunto. Dijimos, bueno, mira, supongamos, ¿no es cierto?, que yo tengo un presupuesto de producción, ¿no es cierto?, que está por aquí. Ahí está. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos está diciendo esta función? Bueno, nos está diciendo, mira, está claro, ¿no es cierto?, que mi óptimo, ¿no es cierto?, está en un punto como este. ¿Ok? En un punto como ese. ¿Qué es lo que hay en un punto como ese? Bueno, ahí la pendiente de la isocosto, ¿no es cierto?, es la misma que la función de isocuántico. Digamos, la tangente de la isocosto es igual a la tangente de la isocuanta. ¿Estamos claros? Ya, ¿y cuál es la pendiente de la isocosto? Fíjate, ¿no es cierto?, qué es lo que tenemos acá. Acá tenemos una función que relaciona el costo, ¿no es cierto?, es decir, mira, costo es igual a W por L más R por K. ¿Sí? Ese es mi costo. Y entonces, supongamos por un minuto, ¿no es cierto?, que por ejemplo, que yo en un punto como este, parado en este punto, ¿ok? Parado en ese punto, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que tengo ahí? Tengo cero capital. Voy a trabajar con puros trabajadores. En ese punto, ¿no es cierto?, la función de costo va a ser igual a W por L, nada más. Porque el capital es cero. En un punto como este otro, ¿no es cierto?, va a pasar lo contrario. Allá los trabajadores son cero, yo estoy produciendo con puras máquinas. ¿Ok? Y por lo tanto acá, mi función de costo entero, ¿no es cierto?, va a ser R por K. ¿Ok? Ah, entonces, ¿cómo podemos expresar esta función? Bueno, papaya, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos decir que esta función de costo, ¿no es cierto?, si nosotros queremos verlo como expresado como una línea recta, ¿no es cierto?, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, si ustedes quieren expresarla como una recta, esta cosa, ¿no es cierto?, ustedes simplemente, ¿no es cierto?, despejen el K, ¿no es cierto?, que es la I, digamos, de la álgebra lineal que ustedes conocen de siempre, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que les va a quedar? Bueno, K, ¿no es cierto?, les va a quedar igual a C partido por R, ¿no es cierto?, más W partido por R por L. Esto es una constante cualquiera, ¿no es cierto? Es una constante, llamémosla C, grande, ¿no es cierto? Y esta recta que está acá, ¿no es cierto?, entonces tiene pendiente W partido por R. W partido por R es la pendiente de la curva isocosto. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno, negativo a todo esto. Ahí me comí el signo. W partido por R con negativo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que mide la isocuanta en un punto como este? Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, lo que yo estoy haciendo, si yo mantengo constante, ¿no es cierto?, la producción, ¿no es cierto?, digamos que Q es igual a una f de K, L, ¿no es cierto? Lo que yo estoy mostrando ahí, ¿no es cierto?, es que a un Q constante, ¿no es cierto?, ¿cuánto tengo que cambiar la dotación de trabajadores por cada unidad de capital, ¿no es cierto?, para mantener constante la producción? ¿Ok? O sea, ¿no es cierto?, esta cosa que está acá, ¿no es cierto?, la pendiente de la isocuanta, ¿no es cierto?, es simplemente dq a dk sobre dq a dl con q constante.
¿Estamos claros? Eso tiene un nombre. Esto que está acá, ¿no es cierto?, se llama la tasa marginal de sustitución. Técnica. ¿Estamos claros? La tasa marginal de sustitución técnica. Eso es tasa marginal de sustitución. Se escribe así. ¿Ok? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿No tenemos problema todavía? Borramos. Esto se puede hacer con álgebra, ¿no es cierto?, con cálculo, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, pero creo que no tiene sentido en un curso introductorio como este, ¿no es cierto?, de agronomía. Por eso estamos tratando de explicarlo simplemente con gráficos, ¿ok? Explicaciones más sencillas, ¿no es cierto? Bueno, si quieren lo podemos derivar más formalmente, ¿no es cierto?, pero me tinca que no van a querer mucho en este minuto. ¿Qué es lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Mira, estamos diciendo, mira, la tasa, la condición de primer orden, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no es cierto?, es lo siguiente. Estamos diciendo que la tasa marginal de sustitución, que podemos escribirla, créanmelo por ahora, ¿no es cierto?, como el producto marginal del capital sobre el producto marginal del trabajo, ¿no es cierto?, va a ser igual a R sobre W, en ese punto de máximo. En el punto de máximo que habíamos dicho antes, ¿no es cierto? Y esto es, si se quiere, de nuevo palabra de Dios. ¿Ok? Esto es una relación súper importante. Podemos escribirlo de la siguiente manera. El producto marginal del capital sobre el costo del capital es igual al producto marginal del trabajo sobre el salario. Y esto se puede extender a cualquier otro factor productivo. Esta relación es súper importante. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto? Si ustedes les dicen, oye, ¿sabes que hay discriminación, por ejemplo? ¿De dónde se nota la discriminación de esto? ¿Ok? Si esta relación es distinta, significa que tú estás discriminando en contra de algo, en contra de algún factor productivo. ¿Ok? Si la productividad de un factor productivo, la relación entre productividad y costo, ¿no es cierto?, y precio de ese factor productivo es distinta, no significa que estáis perjudicando algún factor productivo. ¿Ok? Esta es la relación. ¿Ok? Y esto es, ¿no es cierto?, qué sé yo, la relación que ustedes van a utilizar en el largo plazo. ¿Ok? De esto tenemos algunas cositas. ¿Ok? De aquí tenemos algunas cositas, ¿no es cierto?, que son como bien importantes. ¿Ok? Expliquemos la gráfica de esto, ¿no es cierto? Y cerramos la clase de día porque ya estamos, se supone que estamos a un minuto de cerrar. Gráficamente, ¿no es cierto? Gráficamente, esta cosa que está acá, ¿no es cierto? Gráficamente, esta cosa que está acá, ¿no es cierto? La podemos mostrar cómo funciona ahora, ¿no es cierto? Uf. Tiqui, tiqui, tim. Gráficamente, como les decía, muchachos, esta cosa la podemos mostrar de la siguiente manera. ¿Ok? Lo que estamos diciendo con esto, ¿no es cierto?, es que nosotros vamos a tener, de nuevo, ¿no es cierto?, si tenemos, ¿no es cierto?, que si yo trabajo capital para acá, ¿no es cierto?, y tenemos, ¿no es cierto?, que si yo nuestra isocosto por ahí, ¿no es cierto?, digamos que tenemos nuestra isocuanta por, pensemos por ahí está nuestro nivel de producto igual a Q0, por ponerle algún nombre elegante, ¿no es cierto? Entonces, ¿no es cierto?, chicos, nosotros vamos a elegir este punto. En este punto, ¿no es cierto?, se cumple lo que decíamos recién. Aquí, la tasa marginal
de sustitución es igual a la relación de precios. ¿Ok? ¿Qué ocurre, ¿no es cierto?, si es que aumenta el precio del trabajo? Por ejemplo, si aumentan los salarios. Bueno, en ese caso, ¿no es cierto?, lo que nos va a ocurrir, chanchitos, es que esta curva se nos va a desplazar hacia abajo, aquí. Así. ¿Qué significa eso, ¿no es cierto? Bueno, significa que eh, la forma de producción, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener dos efectos, ¿no es cierto?, si se quiere, ¿ok? La gente va a producir menos, pero supongamos que la empresa quiere producir igual el mismo nivel de producción en 100. ¿Qué es lo que ocurriría en ese caso? Bueno, va a tener que subir los costos de producción, ¿no es así? Significa, ¿no es cierto?, que esta curva se va a desplazar paralelamente hasta que sea tangente con la, de nuevo, con la función de con el nivel de producción anterior. Pero se va a producir en un punto en que L1, K1, desde L0, K0. Fíjate lo que nos ocurre acá. Si aumenta el costo de los trabajadores, ¿no es cierto?, significa que para producir el mismo nivel de producto en el mercado, ¿no es cierto?, los productores lo que van a hacer es que van a producir ahora, ¿no es cierto?, pero con menos trabajadores y con más capital. Podría ocurrir que disminuya la producción. De todas maneras van a haber los dos efectos. Va a disminuir la producción, pero se va a hacer más intensiva en capital que de trabajo. Siempre la intensidad de uso de factores va a ir en la misma dirección de los precios. ¿Ok? Si un factor productivo se hace más barato, ¿no es cierto?, se va a ocupar de preferencia ese factor productivo. Si un factor se hace más caro, ¿no es cierto?, se va a ocupar menos de ese factor productivo. ¿Estamos claros? Eso es lo que nos está diciendo esta función. Pero, profe, ¿Sí? trabajadores felices producen más. No seas iluso. Eh, ¿qué pregunta, no? ¿Es una pregunta, Cristian Santander? ¿O No, profe, no fue pregunta. es una afirmación, ¿no es cierto? Es una afirmación No en ideológica. todos los casos, pero sería bonito. Eso es para niños que no son agrónomos. ¿Okay? Ese tipo de temas, ¿no es cierto? Hay hipótesis, ¿no es cierto?, que dicen algo como eso. Eso se llaman salarios de eficiencia. ¿Okay? Hay algunos que sostienen, ¿no es cierto?, de hecho, el Fordismo, ¿no es cierto?, es algo como eso. ¿No es cierto? Henry Ford pagaba el triple del salario de mercado a sus trabajadores, ¿no es cierto?, porque él decía, ¿no es cierto?, mire, nosotros tenemos que ahorrar el costo de producción, por eso le estamos subiendo los salarios a los trabajadores. Claro, lo que pasa, ¿no es cierto?, que en esos casos tienes otro tipo de problemas en la producción, interdependencia, por ejemplo. ¿Okay? Los salarios de eficiencia no son la regla en las economías, de hecho. ¿Okay? O sea, es cierto, ¿no es cierto?, que hay trabajadores, ¿no es cierto?, que funcionan mucho mejor cuando les subís salario, pero depende de cómo se lo subáis también. Te estáis metiendo ahí en ajos, ¿no es cierto?, que son mucho más detallados. ¿Okay? Comisión por venta. Eh, depende de las posibilidades que tengáis de monitorear eso. A ver, un ejemplo doméstico. ¿Tú sabes cómo le pagan a los taxistas? A los choferes de taxi que manejan taxi que no son de ellos, ¿cómo les pagan? Contando Uber y InDriver, cosas así, o en No, general. taxi. Ah, entonces no sé. Fíjate, no sé qué fue curioso, ¿cómo les pagan a los taxistas, a los choferes de taxi? Estoy pensando en alguien que no tiene taxi, ¿no es cierto?, sino que trabaja como chofer para una persona que tiene autos. ¿Cachai? Pero esa persona, ¿no es cierto?, en realidad, eh, él paga, él paga una cantidad de plata al día, 15, 20 lucas al día, para andar en el taxi. El chofer le paga al dueño del taxi 15 lucas al día, por ejemplo. ¿Ok? El dueño del taxi, ¿no es cierto?, pone el taxi, ¿no es cierto?, y pone cambios de aceite y cosas de ese estilo. ¿Ok? Mantención. ¿Ok? Mantención preventiva. El chofer del taxi, ¿no es cierto?, le paga las 15 lucas, ¿no es cierto?, y además corre con la benzina. Todo lo que él gane por sobre las 15 lucas, ¿no es cierto?, menos el costo de la benzina, es para él. ¿Sabes cómo les pagan a los choferes del Transantiago?
Sueldo fijo. No hay tutía, no hay premio por boleto, no hay ni una santa lecera, ¿ok? Se les paga, ¿no es cierto?, sueldo fijo, y ellos tienen que cumplir un determinado recorrido, una cantidad de tiempo, adiós. Pregunto, ¿cómo es que dos tipos que hacen la misma pega se les paga de una manera tan distinta? ¿Por qué ocurre eso? Los dos choferían un vehículo de locomoción colectiva. Uno de ellos, ¿no es cierto?, absorbe todo el riesgo del negocio, ¿no es cierto?, porque él tiene que pagar 15 lucas, ¿no es cierto?, descontado a la vecina, que sé yo qué, ¿no es cierto?, él tiene que pagar 15 lucas al día por el uso del taxi. Y en el otro caso le pagan un sueldo fijo. Entre medio de cualquier cosa, ¿no es cierto?, los micreros, que sé yo, antiguos, ¿no es cierto?, de hecho aquí en Arica todavía se usa eso, ¿no es cierto?, que sé yo, el micrero común y corriente, ¿no es cierto?, tiene un sueldo base, que es chico, y un porcentaje del corte de boleto. ¿Por qué tres tipos que hacen una pega tan distinta se les paga de una manera tan distinta? Me dejó pensando, profe. Mm. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que a los viejos de la farmacia, a los vendedores de las farmacias, por ejemplo, tradicionalmente le pagan, ¿no es cierto?, ¿cómo que le llaman a eso? Bueno, pero le llaman una comisión, ¿no es cierto? Pero gran parte del sueldo de los vendedores de farmacia, ¿no es cierto?, es por comisión. ¿Ok? Fíjate que los vendedores de Falabella tienen todo sueldo fijo. No hay comisión. Es que no les conviene, no le conviene por empresa, porque ya, si vemos el metro tiene siempre un montón de cantidad de gente. Entonces, si uno le va a pagar por, no sé, por boleta, por ejemplo, o por persona que haya entrado al metro, no te sale a cuenta, po. En cambio, en el taxi, las empresas de taxi, muy poca, o sea, te ofrecen realmente poca llegada de clientes a tu auto. Te ofrecen un flujo mínimo, sí, que son los que llamen directamente a la sucursal, pero hasta ahí llega. Y lo mismo pasa con las grandes tiendas, o sea, las grandes tiendas como Falabella tienen un montón de flujo de clientes, mientras que una farmacia de pueblo en realidad No, yo tienen te que estoy hablando lucrar. de grandes cadenas de farmacia, por ejemplo, Farmacia UMAC, todas las cadenas de farmacia pagan comisiones. Ah, entonces me pilla, profe. Pero Es iba que, bien, iba bien. chanchitos, en el caso de los choferes, ¿no es cierto? Y esto es solo como una síntesis, ¿no es cierto? En el caso de los choferes tiene que ver con la observabilidad del trabajo. Eso se llama información asimétrica. Vamos a ver parte de ese tema, ¿no es cierto?, de nuevo, porque información asimétrica es un tema muy importante en la agricultura también, en la economía agrícola. Pero fíjate, ¿no es cierto?, que eso tiene que ver con la observabilidad del desempeño. ¿Puedes controlar lo que haga el chofer de un taxi con el taxi? No. O sea, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que el compadre, ¿no es cierto?, vaya a tomar el taxi, ¿no es cierto?, y salga de parranda con los amigos, y qué sé yo qué, no sé qué estado. Si él tuviera sueldo fijo, ¿no es cierto?, le daría lo mismo. ¿Te das cuenta? No hay vuelta. Al chofer de micro, el Transantiago, ¿no es cierto?, el bus del Transantiago tiene GPS y se le controla todo. Él no tiene más que mover la máquina. Si el tipo se detuvo, ¿no es cierto?, que se iba a almorzar, o cualquier cosa, ¿no es cierto?, que se yo quiero, ¿no es cierto?, lo están cachando en la central. Y si hace eso, ¿no es cierto?, se va a patar en cualquier parte, ¿no es cierto?, de inmediato. Los micreros, ¿no es cierto?, si tú te acuerdas, ¿no es cierto?, los micreros cuando iban al corte de boleto, ¿no es cierto?, había unos viejos cada cierta cantidad de kilómetros, ¿no es cierto?, en que le avisaban al micrero, se subían a la micro y le decían, oye, los sapos, ¿no es cierto?, sabéis que la 4 va a 10 minutos adelante tuyo, y qué sé yo qué. Tenían recorridos fijos, ¿no es cierto?, y eran controlados en algunas partes del camino. Si te das cuenta, ¿no es cierto?, el salario de eficiencia, ¿no es cierto?, tiene sentido cuando tú tienes algo que ganar entre medio. Tiene que ver con las diferencias ¿cómo se llama?, de observabilidad del desempeño. ¿Ok? En el caso de las multitiendas, ¿no es cierto?, es un poquito más complicado. Ocurre, ¿no es cierto?, que se ha observado, ¿no es cierto?, que cuando tú remuneras a los vendedores por ventas, ¿no es cierto?, tienden ¿cómo se llama?, a tratarte mal a los clientes, digamos, a sobrevender. ¿Te das cuenta? Qué sé yo, gran parte de los escándalos de colusión que se han visto en el último tiempo, ¿cierto?, tienen que ver porque los vendedores, los que están a cargo de las ventas,
tratan de maximizar precios o cantidades vendidas. Si tú vas a una farmacia, ¿no es cierto?, en que el vendedor está remunerado por venta, ¿no es cierto?, vas a comprar los remedios más caros, no te quepa la menor duda. Fíjate tú, ¿no es cierto?, el negocio que está haciendo la cadena de tiendas. Mire que es estúpido el negocio. O sea, por cuidar el desempeño, ¿no es cierto?, qué sé yo, del trabajador y otras cosas por el estilo, se te está tratando mal a tus clientes. Es lo más idiota que puede haber. Esa es la razón por la que Falabella no le paga comisiones por venta a los vendedores. Porque a ellos les interesa que traten bien a los clientes. Claro, la contrapartida, ¿no es cierto?, es lo que tú uno observa cuando baja la vela. Anda a encontrar un vendedor que te atienda. No te pescan ni en bajar. Pasa eso, ¿ok? Debería haber un equilibrio en ese tipo de cosas. En todo, normalmente tenía haciendo cualquier otra cosa menos atender al cliente. Bueno, en fin, ahí tenía un problema por ese lado, ¿ok? Pero de nuevo, en los dos casos tiene que ver con lo que se llama asimetrías de información, ¿ok? Los mercados, ¿no es cierto?, no tienen información perfecta, ¿ok? Eso, probablemente eso también se lo dijeron en micro, ¿no es cierto? Aquí detrás del mercado se supone que hay muchos supuestos sobre la información que hay en el mercado. Y la verdad es que esos supuestos son poco realistas en muchos casos, ¿ok? La información es asimétrica y eso determina comportamientos bien distintos en algunos casos, ¿ok? Aquí, cuando estamos trabajando en estos modelos, estamos suponiendo información completa, ¿ok? Por lo tanto, no hay problemas motivacionales, ni incentivos, ninguna de esas cosas. El trabajador está contratado para hacer una determinada pega, chao, ¿ok? Si no lo cumple, se contrata a otro trabajador, ¿no es cierto?, que sí lo cumpla. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia. Esto es un modelo, no estamos capturando ese tipo de efectos, ¿no es cierto?, que pueden haber, que pueden ser muy importantes, ¿no es cierto?, pero no lo estamos viendo hasta el altura del partido todavía, ¿ok? Viejos perros, para variar, se nos anduvo alargando la clase. Fin, ya lo siento. Ya van quedando pocos de ustedes. Ya, nos vemos en la próxima clase, muchachos. Espero estudien. Bueno. Les voy a subir el enlace para el examen, ¿ya? Chao, chao.